Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar, de Tiempo TV. Preguntar, ayer usted tocó el tema, pues ahora sí que de pasada, el asunto de la iniciativa preferente que envía al Congreso en torno a la ley para la industria eléctrica. Y bueno, ya la semana pasada también empresarios en México se pronunciaron al respecto, pero también el fin de semana la Cámara de Comercio de Estados Unidos pues atizó sobre estas preocupaciones que expresa en torno a que pudiera abrirse la puerta, justo insisten en el tema de que pudiera monopolizar la CFE este asunto, este sector, y también el asunto de que no se puede contravenir el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá porque ya hay reglas puestas por la reforma energética anterior y que no se pueden echar para atrás. Solo preguntarle, o sea, ¿qué responde a esta preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos y si en algún momento se la han manifestado directamente? No ha habido ninguna manifestación de este gobierno. El gobierno anterior sí envió una carta al gobierno de nuestro país. Algunos funcionarios del gobierno anterior, pero ahora no. Es muy claro lo que se está proponiendo. Estamos buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la nación, para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz, para decirlo de manera clara, el precio de la energía eléctrica. Con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México, se benefició a una minoría, sobre todo empresas extranjeras, y hubo corrupción. Se asociaron, yo diría de manera delictuosa, empresarios extranjeros con funcionarios públicos, al grado de que una empresa eléctrica española, Iberdrola, contrató a la secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón. O sea, la convirtió en su empleada. Pero no solo eso, esta misma empresa contrató como consejero al expresidente Calderón. O sea, algo vergonzoso, algo que no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ¿quiénes mandaban? Pues estos empresarios extranjeros. No nada más de España. Estos empresarios hicieron su agosto, porque no solo se les tiene que comprar la energía eléctrica, sino se les entregan subsidios, cosa que no sucede en ningún lugar del mundo, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo orden y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque el objetivo era destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que se cerraran todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Empezó la privatización con Salinas de Gortari, violando la Constitución, y continuó con Zedillo y desde luego con Fox y con Calderón y con
el presidente Peña Nieto, y ya las empresas privadas le venden a la Comisión Federal de Electricidad el 50% de la energía eléctrica. Y el proyecto que tenían, si nosotros no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no hubiese decidido en favor de un cambio, al final de este sexenio ellos iban a manejar el 80% del mercado de la industria eléctrica. O sea, los particulares, sin beneficios para los mexicanos, para los consumidores, porque durante todo este periodo neoliberal, en vez de bajar el precio de la luz, constantemente aumentaba. Nosotros hicimos un compromiso de no aumentar el precio de la luz y lo he cumplido y lo voy a seguir cumpliendo. No va a aumentar el precio de la luz todo el sexenio en términos reales, como no va a aumentar el precio de las gasolinas, y lo estoy cumpliendo, de los energéticos, pero necesitamos fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y necesitamos acabar con el influyentismo y con la corrupción de estas empresas que tienen mucha influencia, porque son accionistas hasta de periódicos internacionales, de medios de comunicación, reparten, maicean, porque canasteaban, saqueaban la hacienda pública. Entonces, ya no se permite robar, no se acepta el robo. Legalmente, porque hasta sus intelectuales orgánicos, que también los tienen con subvenciones, para decirlo elegantemente, hablan de autoritarismo. No. En el Tratado de Libre Comercio se estableció de que nosotros, México, no compromete su sector energético y que mantenemos nuestra soberanía en el manejo del sector energético. Aquí está Marcelo Ebrard, a él le tocó resolver sobre este capítulo. Ya lo he explicado en otras ocasiones de cómo ya habían entregado así todo el sector energético en el tratado comercial. Era un capítulo de 30, de 50 cuartillas. Era yo presidente electo, se estaba negociando el tratado y estábamos de observadores. Y cuando nos dimos cuenta de que se estaba entregando el sector energético y que íbamos a perder soberanía, dijimos no, aceptamos. Y se detuvieron las pláticas, se rompieron las pláticas y recibimos todo tipo de presiones. Fuimos sometidos a fuertes presiones, no solo de
los extranjeros de los mexicanos, tanto particulares como funcionarios públicos, y con todo tipo de amenazas. Y resistimos y quedó menos de una cuartilla en ese capítulo energético. Y voy a que, por favor, se ponga para que ya quede claro de que somos independientes y ejercemos nuestra soberanía. Entonces, no se comprometió al sector energético. Pero justo de lo que hablaban también es esta preocupación en torno a que ellos en lo que habían observado en el tratado es que se abría la puerta a inversiones y que ahora lo que observan es como otra cosa a lo que realmente se habló en todas las negociaciones. Es muy claro, esto no solo se aprobó en México, se aprobó en Canadá, se aprobó en Estados Unidos, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos. O sea, es el marco legal que se convino, y yo creo que los funcionarios de gobiernos extranjeros pues no van a defender la corrupción. Yo entiendo pues que los que sacaban provecho no quieran que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque lo que quieren ellos es quedarse con todo el mercado de la industria eléctrica y seguir pues sacando provecho, medrando, cobrando cada vez más por la luz. Ahora lo que mencionan es que también se pues prevén una cascada de amparos que irán a tribunales internacionales y que pues lo pueden hacer, están en su derecho y nosotros vamos a hacer lo propio, pero tenemos que defender la industria eléctrica nacional como vamos a defender el petróleo. Además, la gente votó por un cambio. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros dijimos de que se iban a terminar las privatizaciones y el saqueo y los robos y que se iban a atender a todos, se iba a escuchar a todos, se iba a respetar a todos, pero se le iba a dar preferencia al pueblo. Miren, esto es lo que quedó tratado. Reconocimiento del dominio directo y de la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos a los hidrocarburos. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que está en el tratado. O sea, el que nosotros mantenemos nuestra soberanía sobre el sector energético.
Pero para que se entienda mejor lo que está en el fondo, ¿por qué no pones de nuevo la carta del presidente López Mateos? Es una vergüenza que militantes de el partido que llevó a la presidencia a Adolfo López Mateos, algunos militantes estén defendiendo las privatizaciones. Miren la carta, es que a lo mejor estaban niños o no habían nacido, por eso no está de más contextualizar y ponerlos en antecedentes, avisarles. Esto fue septiembre 27 de 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Mire lo que escribió. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, fíjense la visión de un estadista, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, traidores a la patria, porque esos son, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano,
o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Aquí abro un paréntesis para decir, el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo, como nunca se había registrado en la historia de México. En los 36 años de neoliberalismo se saqueó a México como nunca se había hecho. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante los 3 siglos de dominación colonial. Entonces, eso es lo que está de por medio. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Aquí nada más aclaro algo y lo agrego. Si nosotros no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a poder mejorar la industria de México, porque no vamos a ser competitivos, porque el precio de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que se ubiquen en nuestro país o las que ya están operando en nuestro país. Entonces, necesitamos la industria eléctrica. Y yo lo entiendo de que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque pues ellos mandaban. ¿No les parece un abuso, un acto de prepotencia que una empresa española contrate como empleado al expresidente de México? Como una empresa ferrocarrilera extranjera que recibió los ferrocarriles nacionales contrató a otro expresidente de México como su empleado. Eso ya se terminó. A mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México. Presidente, y ya para cerrar sobre este asunto, hacia el ejercicio de Parlamento abierto que quieren hacer en el Congreso, pues desde el gobierno federal estarían dispuestos a que hubiera modificaciones o no le van a cambiar una coma a la ley. Nada, es muy sencillo lo que se está planteando. ¿Qué hicieron cuando abusaron de las reformas constitucionales? ¿Saben cómo consiguieron las reformas constitucionales los legisladores? Y eso es lo que quieren que regrese. Por eso nos quieren ganar la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograron esas reformas? Con sobornos. Deberían de estar callados, avergonzados. Para aprobar la reforma energética repartieron millones de pesos a los diputados y a los senadores. Y existen las pruebas. Está abierta una denuncia en la Fiscalía y ojalá y se aclare todo esto y se
termine ese proceso. Así lograron la reforma energética, con sobornos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que se está proponiendo? Pues que se le dé su lugar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben qué hicieron? Decidieron de que primero suben a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad la energía que producen las plantas privadas, el despacho que se le llama. Primero va Iberdrola, primero van todas las empresas, las que apoyó Claudio X González, las empresas de particulares, y al final despachan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces sucede de que hay plantas de la Comisión Federal de Electricidad que están subutilizadas porque no les autorizan despacho, porque le dan un tratamiento especial a las particulares. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa que estamos enviando? En que se le dé un trato igual a la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que no se considera energía limpia a lo que se produce de energía en las hidroeléctricas. No es energía limpia. Y no pueden las plantas hidroeléctricas producir todo el tiempo energía. Por eso se llenan los vasos de las presas, porque no turbinan. Y por eso es que en temporada de lluvia hay que soltar el agua, inundar las partes bajas. Eso ya se terminó. Entonces, es un buen debate y les vamos a sacar la cuenta de todo lo que se han llevado, que es lo mismo que lo de la venta del gas, lo mismo que la privatización de los reclusorios, lo mismo que la venta de las medicinas. Por eso, toda una campaña en contra. Vamos a defender no solo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sino defender la hacienda pública y defender la economía popular. Pero si usted lo que plantea es que igual no se le mueve una coma, entonces ¿qué sentido tiene el Parlamento abierto para discutir el asunto? No, pues que allá se discuta, se debata. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores pues son los defensores del antiguo régimen, así de claro. Entonces, ¿quiénes llevaron a cabo las privatizaciones? Pues los que ahora se oponen a esta reforma. Y no solo se oponen a esta reforma, ayer lo decía yo, ¿por qué se unen
y nos producen la dicha, la satisfacción de tener la razón histórica cuando hablábamos de que eran lo mismo y ahora se quitan la máscara y se unen, porque cuánto tiempo engañaron de que eran distintos, de que eran diferentes. Entonces, ahora se unen. Hace poco se reformó el artículo 4 de la Constitución para que se convirtiera en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores y las becas para estudiantes pobres y la pensión para niñas y niños con discapacidad y la gratuidad en la salud. Y ustedes saben que los diputados opositores votaron en contra, votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque para ellos eso es populismo, es paternalismo, porque para ellos el presupuesto tiene que destinarse a apoyar a las minorías. Ahora que estamos padeciendo por la pandemia y que se nos cayó la economía, también se demostró de que hay otra manera de enfrentar la crisis. Acuérdense qué pasó cuando la crisis del 95, que no fue una pandemia, fue por el saqueo que se llevó a cabo en el país, extremo. Se cae la economía ¿y cuál fue el remedio? Convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los banqueros, de las grandes corporaciones, en deuda pública. Todavía se tiene esa deuda. Se han pagado como 1 billón de pesos de intereses desde entonces y todavía la deuda es de otro billón. En aquel entonces. Entonces, somos distintos, es otra política. ¿Y quién va a decidir si quiere que regrese la política de saqueo y de corrupción? ¿Quién va a decidir si continúa la transformación o no? Pues el pueblo, los ciudadanos. Por eso estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, por todo esto. Y ahora, pues, imagínense si sale El País de España, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, ya ni hablar del Reforma y el Universal.